Al despertar, descubrí la verdad: yo era el villano despiadado. De esos que acaban arrojados al mar para alimentar a los peces. En ese momento, mi propia familia me había lanzado a la cama del alfa protagonista para tenderle una trampa. Según el guión, debía comportarme con vileza y obligar al gran magnate a quedarme como su amante mimado. Pero ahora que había tomado conciencia de mí mismo, pensé que quizá morir sería mejor. Apreté con fuerza la bata que me cubría, caminé hasta la ventana y me subí al alféizar. Cuando entendí que era el villano, estaba tirado en la cama, adolorido, escuchando la fría lección del alfa: te daré algo de dinero. Después fingiremos que nada de esto ocurrió. ¿Entendido? Giré la cabeza hacia el hombre junto a la cama, alto, de casi 1,90 m, atractivo, pero con unos ojos gélidos y distantes. Sin duda, el tipo de alfa perfecto que podía hacer gritar y desmayar a cualquiera. Sin embargo, lo que me vino a la mente fue otra escena: él, sentado en un coche de lujo, la ventanilla a medio bajar, los labios delgados abriéndose para decir: échenlo. Y aquel desdichado, con la boca amordazada, arrojado al mar. Ese desdichado había sido yo. Un escalofrío me recorrió el cuerpo y el corazón me quedó vacío. Si no quería seguir el guión, no podía suplicarle que se hiciera cargo de mí. Pero sin su protección, los lobos en casa me destrozarían. De cualquier manera, estaba perdido. 2. Ajusté la bata aún más, distraído. El alfa frunció el ceño al ver que no respondía. ¿Qué pasa? ¿No es suficiente dinero? Ya deberías saberlo: si no hubieras recurrido a trucos, un omega de baja categoría como tú ni siquiera tendría derecho a mi cama. Toma el dinero y vete. No esperes nada que no merezcas. Despertando de golpe, escuché sus advertencias y me sentí aún peor. Así que rodé, literalmente, de un lado de la cama al otro, y me subí al alféizar, luchando por abrir la ventana. Los hoteles de lujo se toman muy en serio la seguridad. Tuve que usar toda mi fuerza para forzarla apenas un poco. El alfa permaneció en su sitio, con el ceño cada vez más fruncido. ¿Qué crees que estás haciendo? Oh, nada, solo voy a morir. ¿Qué? 3. Con un pie ya fuera de la ventana, lo miré por encima del hombro y le sugerí con toda amabilidad: ¿quieres grabarlo? Así tendrás pruebas de que no fue tu culpa. No seas infantil. No voy a ceder solo porque amenaces con matarte. Bien. Seguí empujando la ventana sin rendirme. El alfa perdió la paciencia y se dio la vuelta para marcharse. Hazlo, me ahorrarás dinero. Por fin, la ventana se abrió a la mitad. Me giré de lado y empecé a escurrirme hacia afuera, medio cuerpo fuera, la libertad a la vista. Pero en el segundo siguiente, una mano fuerte me arrancó de allí sin darme opción. ¿De verdad quieres morir con tantas ganas? Me lanzó de nuevo a la cama. La cabeza me golpeó y vi estrellas. El alfa, que había vuelto furioso, permanecía de pie, respirando con agitación, claramente molesto. Ah, ya lo entendía: ese lugar era su territorio, y morir allí le traería problemas. Así que apreté la bata, me puse las pantuflas y dije con naturalidad: no se preocupe, iré a morir a otro lado. No le causaré molestias. 4. Dicho eso, empecé a caminar hacia la salida con las pantuflas arrastrando ruidosamente. El alfa me observaba con sospecha, pero ya no me detuvo. Yo iba delante, él me seguía detrás. Y cuando salí del hotel y seguí directo hacia la carretera, finalmente me alcanzó y me bloqueó el paso. ¿Qué es lo que de verdad quieres? ¿Un título? ¿Dinero? Podemos hablarlo. Solo deja el drama. Lo miré, conmovido de verdad. Incluso después de haber sido utilizado, aún era tan amable. Le di unas palmaditas en la mano y le agradecí con sinceridad: gracias. Pero lo único que quiero ahora es morir. Será mejor que se quede atrás, para que nadie malinterprete. Su expresión se volvió complicada. No habló, parecía estar reflexionando. ¿Qué tal si grabo un vídeo para ti primero, solo para demostrar que esta es mi propia decisión? Lo dejé allí y seguí adelante. Pero en el instante siguiente, todo giró. Me levantó y me echó sobre su hombro. Me quedé atónito. Luego me arrojó dentro de un coche de lujo. Cierren todas las puertas, ordenó al chofer que entraba por el otro lado.
Torpe, dejé de tantear la manilla, sin saber qué planeaba hacer conmigo. Antes de pensarlo demasiado, me quedé dormido en el silencio del auto. 5. Cuando desperté, el coche estaba estacionado frente a una mansión. El Alfa abrió la puerta para mí. Baja. ¿Dónde estamos? En mi casa. ¿Casa? Parecía más un jardín botánico. ¿Qué era él, algún tipo de hada de los jardines? Genial. Ahora sí que quería morir todavía más. ¿Por qué había pasado más de 20 años viviendo en un sótano húmedo en verano y helado en invierno? Seguí al Alfa de cerca, paso a paso. Un momento miraba un árbol, pensando que sería bueno para colgarme, al siguiente. Me preguntaba si aquella flor era venenosa, hasta que vi el estanque artificial en su patio. Mis ojos se iluminaron, ahogarme sonaba perfecto. No se necesitaban herramientas, solo saltar. Instintivamente empecé a caminar hacia el estanque, pero el Alfa me sujetó de inmediato. Su tono era tenso, cargado de ira. ¿A dónde crees que vas? Solo revisaba qué tan profundo es tu estanque. ¿Así que intentas morir en mi hotel o en mi casa? ¿Te debo algo acaso? Lo siento, ya me voy. Cállate, gruñó con tal fuerza que me hizo encogerme y cerrar la boca de inmediato. Lo único que quería era morir. ¿Por qué insistía en detenerme a cada paso? La rabia ardía dentro de mí, pero entre la furia y la autocompasión, elegí lo segundo, ser patéticamente silencioso. 6. Ven, siéntate. Eric sonaba cansado al hundirse en el sofá. Yo escogí la esquina más lejana y me senté rígidamente. Entonces se acercó un hombre de mediana edad, con aspecto de mayordomo. Cuando me vio, pareció levemente sorprendido, pero enseguida lo ocultó bajo una sonrisa educada. Nunca lo había visto traer a un Omega a casa. Usted es el primero. ¿Puedo preguntar su nombre? Escuchar una línea tan clásica, como salida de una novela romántica anticuada, me hizo de repente apreciar la calidad de este libro ridículo. Nervioso, me puse de pie para presentarme, me llamo León. Me rasqué la cabeza con torpeza, sin saber cómo explicar quién era realmente, un hijo ilegítimo, nunca querido, el Omega más defectuoso de toda la familia. Ninguna de esas identidades quería decirlas en voz alta. Bajé los ojos, y mi mirada se posó en el cuchillo de frutas sobre la mesa. Sí, alguien como yo, inútil, bien podría desaparecer. Eric notó hacia dónde miraban mis ojos y, de pronto, se incorporó bruscamente. Está bien. ¿Has venido a hacer una investigación de antecedentes? ¿Por qué tantas preguntas? Se volvió al mayordomo, claramente irritado. Retira la mesa. Todos los cuchillos, platos, quítalo todo. El mayordomo cerró la boca, en silencio, retiró cada objeto. Yo me volví a sentar, incómodo como siempre. Eric me observó otra vez, con una expresión indescifrable. ¿Aún duele? Sí. Duele tanto, que quiero M. Antes de que pudiera terminar, Eric me tapó la boca con la mano. Una vena se le marcaba en la frente. No quiero volver a oír esa palabra. Asentí rápido. Entendido. Me soltó y se recostó con un suspiro. Me froté los labios doloridos, genial, ahora me sentía aún más lastimado y patético. Las ganas de morir se intensificaron. 7. Me quedé en silencio, jugueteando con mis dedos, conteniendo las lágrimas, mientras Eric me lanzaba miradas una y otra vez. Tras un largo rato, suspiró con resignación. Sube, date una ducha, cámbiate de ropa. Desde hoy puedes quedarte aquí, pero con una condición, deja de hablar todo el tiempo de morir. Cualquier otra cosa que necesites, se la dices al mayordomo. Yo intentaré complacerte. No quiero quedarme aquí. Solo quiero, ¿qué dijiste? Dije. Está bien. Maldita sea. Fue puro reflejo. Subí las escaleras arrastrando los pies detrás del mayordomo. Me hundí en la bañera tibia, y por primera vez sentí un raro momento de paz. El sueño regresó y me fui desvaneciendo en aquella calidez. León, despierta. Alguien me sacudía con fuerza cuando abrí los ojos. Eric estaba agachado junto a la bañera, presionando furioso mi filtrum. Tú dijiste que no volverías a intentar morir. Su voz era dura,
colmada de rabia. No me escuchó. Simplemente me levantó en brazos en un del Kerry, empapado de pies a cabeza. Lo entendí, no quería que muriera en su casa. Demasiadas complicaciones. Tenía sentido. Pero, por Dios, yo solo me estaba bañando. Completamente desnudo. Entré en pánico, intentando cubrirme como podía, con la cara ardiendo. Eric me dejó caer en la cama y me envolvió en una manta. ¿Qué intentas tapar? Como si no lo hubiera visto todo ya. Puede que fuese cierto, pero solo lo hacía más embarazoso. Me giré, hundiendo la cara en la almohada para calmarme. Eric lo malinterpretó y me tiró hacia atrás para mirarme de nuevo. Tampoco intentes sofocarte. No lo estaba haciendo. Él alzó una ceja, claramente sin creerme. Yo cerré la boca. 8. Después de aquel incidente del baño, Eric prácticamente me vigilaba como mi sombra. Compartíamos la oficina cuando trabajaba, dormíamos cara a cara en la misma cama, incluso nos bañábamos juntos. Si Eric hubiera sido omega como yo, o un alfa interesado en parejas poco comunes como A o BB, quizá lo habría aceptado. Pero lo nuestro era un vínculo atemporal, y para colmo resultábamos extrañamente compatibles. Así que lo rechacé lo más suavemente que pude. No quiero. ¿Y si pierdes el control o algo? Eric fue tajante. Lo único que no quiero es que mueras en mi casa. Y no te preocupes, cuando estoy sobrio no me interesas. Al final, nos bañamos juntos de todos modos. No por alguna razón profunda. Simplemente, él medía 1,90 m, y yo apenas 1,80 m. En resumen, no podía con él. El vapor caliente, el calor creciente y el tenue pero intenso aroma de su feromona llenaban el baño. Temblé al mirarlo, con ese rostro imperturbable. Por primera vez, dejé a un lado los tratamientos formales. Eric, ¿no dijiste que no te gustaba? Eric fue honesto. Mi error. ¿Perdón? Pero no se detuvo. 9. A la mañana siguiente, me quedé tirado en la cama mirando el techo, completamente muerto por dentro. Eric, ya vestido, se inclinó y besó la cima de mi cabeza. ¿En qué piensas? En M, me pellizcó los labios otra vez, esta vez con suavidad. Quedamos en no decir esa palabra, ¿recuerdas? ¿Quién lo acordó? Me reí con ironía, apartando su mano y dándole la espalda de mala gana. Eric se inclinó a mi oído y susurró, ¿vienes conmigo a la oficina hoy? Me ardieron las orejas, giré la cabeza. No. Está bien entonces. ¿Qué tal un beso de despedida? Para mi sorpresa, no me obligó a ir. Solo pidió un beso de despedida. Terminé con los labios hinchados, mientras él se marchaba al trabajo con aire fresco y triunfante. Acostado en la cama, entré en pánico. ¿Acaso me estaba entrenando? ¿Desde cuándo un beso de despedida parecía poca cosa? Me revolví varias veces antes de arrastrarme a lavarme abajo. Eric ya no estaba, pero un montón de personas desconocidas iban de un lado a otro. Pregunté al mayordomo, señor, ¿qué ocurre? Aún atrapado en su escenario de novela de fantasía, él me dedicó una sonrisa perfectamente falsa. El señor Eric ha dispuesto todas estas precauciones para su seguridad, en caso de que intentara algo. Las esquinas de las mesas estaban acolchadas, no había utensilios afilados a la vista, los platos, tazones y vasos habían sido sustituidos por otros irrompibles. ¿Me están poniendo a prueba como a un bebé? Chasqueé la lengua y decidí salir a dar un paseo. El mayordomo me siguió como una sombra. Incluso afuera, la gente se apresuraba de un lado a otro. Vi una excavadora volcando tierra en el estanque. ¿En serio? No puede ser. 10. Cuando Eric volvió a casa esa noche, saqué el tema, hiciste que rellenaran el estanque. ¿No es un poco exagerado? Quería decirle que ya no sentía tantas ganas de morir, porque mi vida ya no era solo desesperación y caos. Eric me miró con escepticismo. ¿De verdad, León? Tu familia ya hizo público lo nuestro. Hoy incluso se presentaron en mi empresa haciéndose pasar por mis suegros. Para el mundo exterior, nuestra relación ya no es simple. Si te pasa algo, especialmente en mi casa, de repente, la comida me supo a arena. Dejé los palillos sobre la mesa con fuerza, cortándolo, lo entiendo.
No seré tu carga, Eric. Eric se detuvo un segundo. Mientras lo entiendas. 11. El primer paso para no ser una carga para Eric fue romper por completo los lazos con él. Usé la excusa de salir a despejarme y vagué con el mayordomo siguiéndome. Y, como era de esperar, en menos de 10 minutos vinieron a buscarme. Era el que más odiaba, mi segundo hermano mayor. Sonriente por fuera, detuvo al mayordomo diciendo que quería hablar asuntos familiares conmigo. Pero en cuanto quedó detrás de mí, me susurró con desprecio al oído: «Nada mal, ¿eh? Lograste enredarte con Eric. Pequeño bastardo. Buen hermanito, volaste alto y te convertiste en un fénix. No te olvides de tu hermano aquí». Me zafé tranquilamente de su brazo, con el rostro inexpresivo. Estás pensando demasiado. A Eric no le importo. No puedo ayudarte en nada. ¿No le importas? Jim alzó la mano, me tocó la mejilla y de repente me tiró del lóbulo de la oreja como si quisiera arrancarlo. Me estremecí por el dolor agudo, pero instintivamente callé. Entonces, ¿por qué te atreves a seguir mostrando tu cara inútil delante de mí? Tiró con fuerza de mi oreja y luego, como con misericordia, la soltó de un golpe. Caí al suelo, con el brazo doliéndome al aterrizar. El zapato de Jim se posó sobre mi mejilla. O vas y arreglas las cosas con Eric, o... No terminó la frase, pero presionó más fuerte varias veces. Yo ya sabía lo que quería decir. O no volvería nunca a casa o me torturaría. Mejor morir primero, pensé con amargura. Así que me quedé tumbado en el suelo, rindiéndome por completo. O mátame tú mismo, o dame un cuchillo para hacerlo yo. 12. Jim sonrió con malicia ante mi rendición. ¿Quieres morir? Bien. Alguien tráigale un cuchillo a nuestro pequeño amo. Nadie se atrevía a desafiarlo allí. La gente corría buscando cuchillos. Yo me levanté lentamente del suelo. Si tan solo hubiera conseguido saltar del edificio al principio, no tendría que hacerlo yo mismo ahora. La culpa era de Eric. Pensando en él, mi mente se dispersó. Bien, si muero en mi propio territorio, no lo arrastraré a él. No tendrá que preocuparse más por cargar conmigo. ¡Qué bien! ¡Qué bien! No sé cuánto tiempo pasó, pero noté que la sangre de mi oreja empezaba a formar costra. Jim seguía burlándose, pero yo estaba perdido en mis pensamientos, solo pensaba en Eric, sin escuchar nada. Finalmente, alguien tembloroso me trajo un cuchillo. Jim sonrió con sarcasmo y me hizo un gesto. Adelante. Tomé el cuchillo y suspiré por dentro. En la próxima vida, no me dejen ser el villano. Y si tengo que serlo, al menos que no sea uno tan miserable. ¿Qué clase de villano sufre así? 13. El cuchillo no estaba muy afilado, pero con esfuerzo logró sacar sangre. Jim me miraba todo el tiempo con una sonrisa sarcástica, los brazos cruzados. Dolía, pero me dije que lo terminara de una vez, o el dolor solo se alargaría. Justo cuando iba a apretar, algo pesado golpeó mi mano que sostenía el cuchillo. Un reloj me dio en los dedos, haciéndome soltar la hoja de inmediato. León, ¿te atreves a intentar morir? Eric llegó corriendo, seguido de un grupo de médicos con batas blancas. Extendió la mano, pero parecía temer tocarme. ¿Quién te dijo que podías irte a morir? ¿Te duele? Por alguna razón, aunque ya me había preparado para morir, cuando me preguntó si dolía me sentí terriblemente vulnerable. Las heridas que había ignorado ardieron de nuevo con dolor. Sí, duele. Eric no se quedó mucho tiempo a mi lado antes de apartarse para dejar a los doctores actuar. De pie, casi sin vacilar, lanzó un puñetazo directo al rostro de Jim. ¿Te llamas su hermano y lo miras intentar matarse? 14. Jim casi cayó, pero aún así se puso una sonrisa falsa, inclinándose y adulando a Eric. Eric, malinterpretas. Mi hermano es así, siempre amenazando con morir en casa, pero nunca lo dice en serio. Puedes estar tranquilo. Eric, furioso, le devolvió una mueca burlona, imitando su tono sarcástico. ¿Que esté tranquilo? León no ha intentado morir ni una vez estando conmigo, ni siquiera se ha arrancado un cabello, pero te ve apenas unos minutos y ya está al borde de la muerte, cubierto de sangre. ¿Esperas que me sienta seguro? Sin querer mirar más a Jim, Eric volvió su mirada furiosa hacia mí, intentando controlar su ira. De pronto, preguntó con frialdad,
¿Qué pasó con tu oreja? Parece que la arrancaron a la fuerza. ¿Quién lo hizo? Eric me miraba fijamente. Su voz era calma, pero no era realmente una pregunta, era una afirmación. Lo miré con lágrimas formándose, sin poder decir nada. Un niño acostumbrado a callar cuando lo hieren no delata a nadie. Eric respiró hondo y asintió. No hace falta que digas más. Ya lo sé. Volvió la cabeza, la voz temblándole de rabia. Jim. Has hecho un gran trabajo. 15. Aunque las heridas no eran graves, Eric me tuvo un mes entero en el hospital para recuperarme. Al recibir el alta, estaba visiblemente más redondeado. En el coche, Eric me pellizcó con destreza un pliegue blando del vientre. León, ¿cómo es que sigues sin engordar? Yo me froté las mejillas cada vez más regordetas y murmuré con fastidio, esto no es grasa. Ya he subido 5 kilos. Eric soltó mi mano y me mordisqueó la mejilla con cariño. No es grasa. Para nada. Lo extraño era que, desde que dejamos aquel territorio, Eric no me había dicho ni una sola palabra dura. Si no estaba soñando, prácticamente me estaba mimando. Pero yo me sentía cada vez más ansioso, porque en la historia también hubo un tiempo en que él y yo nos llevábamos bien. En aquel entonces, yo aún no me había vuelto del todo oscuro y él no era completamente despiadado. Pero después, insatisfecho con los escasos beneficios que le aportaba, me empujó por la fuerza a la cama del hermano del protagonista principal, su propio hermano menor. Eric era un hombre frío y racional en los negocios, nunca cortaría su propia pierna por un socio. Si el hermano mayor no servía, entonces cambiar al menor. Pero Lucas era distinto, un joven impulsivo, mucho más fácil de controlar. 16. En la trama original, justo cuando mi familia me envió a la cama de Lucas, Eric me sorprendió con las manos en la masa. Aún así, simplemente me dio una suma de dinero y me echó. Después de ser arrojado fuera, nadie más pudo tolerarme. De verdad me convertí en un perro callejero. Al final, tomé ese dinero y seguí un camino sin retorno, contratando asesinos, incriminando a otros, poco a poco me transformé en el mismo villano que tanto había odiado. Pensar en el rostro aterrador que llegaría a tener, y en la expresión de repulsión de Eric, me heló la sangre. Instintivamente agarré la manga de la persona junto a mí. ¿Qué pasa? Eric ladeó la cabeza, con una calidez insólita en la mirada. Las palabras que quería decir se me atragantaron en la garganta. Originalmente quería preguntarle, si algún día me vuelvo realmente malo, tan malo que pierda por completo quién soy, aún así me tratarás bien. Pero ahora ya no quería preguntar. Como había una posibilidad del 50% de que su respuesta me decepcionara, preferí quedarme con este momento. Que alguien deseara mi felicidad ya era suficiente. 17. Eric tomó mi mano y la frotó suavemente. ¿Por qué tienes las manos tan frías? ¿Es algún tipo de secuela? Le sonreí con impotencia. Me desgarraron la oreja, me rozaron el cuello hasta dejarlo en carne viva. No estoy enfermo ni nada, no hay secuelas. Eric curvó los labios, pero siguió sujetándome la mano mientras bajábamos del coche y entrábamos en la casa. Bro, había estado concentrado solo en Eric, pero esa palabra me devolvió a la realidad. Lucas, ¿qué haces aquí? El rostro se me puso pálido al instante, y por reflejo, retiré mi mano de la palma de Eric. Él me miró confundido, mientras yo improvisaba una excusa vaga, no me siento bien. Entraré primero. Evitarlo era vergonzoso e inútil. Lucas acabó plantándose justo delante de mí. ¿Así que tú eres León? Eso no tenía sentido. Antes de que me forzaran a su cama apenas habíamos cruzado palabra, aunque me hubiera visto antes, solo como el insignificante amante de su hermano, alguien a quien nunca valió la pena mirar 2 veces. Sí, ese soy yo. Lucas me miró con interés. He oído que mi hermano empezó a atacar cierta empresa por alguien. ¿Sabes algo de eso? Mis manos empezaron a temblar y negué con la cabeza una y otra vez. Lucas chasqueó la lengua con desdén ante mi estado patético. Ni siquiera he dicho nada todavía, y ya estás así de asustado. 18. Lo que él no sabía era que, al verlo, lo primero que me vino a la mente fue la escena en la que me pateaba violentamente hasta romperme los huesos de las piernas, luego me torcía los dedos hacia atrás hasta hacerlos crujir. Me esforcé por controlar el terror que subía desde lo más profundo de mi corazón,
apretando con fuerza mi propia palma. Está bien si no lo sabes, continuó él. Te lo diré ahora, es la primera vez que mi hermano va tras una empresa por una sola persona. No me importa qué relación tengas con él, pero te advierto, si te atreves a usarlo. Lucas se inclinó y me susurró al oído, te haré probar lo que es tener todos los miembros cortados. Sufrirás una vida peor que la muerte. Mis pupilas se dilataron y todo mi cuerpo tembló como una hoja, como si en verdad hubiera vuelto a aquella escena. No me pegues. Yo mismo me moriré. ¿De acuerdo? Lo haré yo. Por favor. Le tengo mucho miedo al dolor. Lo haré yo mismo. ¿De acuerdo? 19. En mi mente repetía esas palabras, enredadas y confusas, mientras en la realidad entraba en pánico y me sentía totalmente indefenso. León, ¿qué pasa? Finalmente apareció Eric y casi me obligó a caer en sus brazos mientras yo me tambaleaba. Mantuve la boca cerrada, temiendo emitir un sonido. Lucas, ¿qué le hiciste? ¿Por qué está así de repente? La voz de Eric se volvió dura, claramente enojada. Lucas fingió inocencia, aunque sospechaba que yo estaba fingiendo. No hice nada. Bro, ¿cómo puedes dejarte engañar por una actuación tan mala? No olvides que lo obligaron a venir aquí y que es un omega defectuoso. Cállate. 20. Eric me dio palmaditas suaves en la espalda para calmarme y apaciguar mi ataque de pánico. Una vez que estuve un poco más tranquilo, se giró bruscamente hacia Lucas, lleno de ira. Él es a quien traje a casa. Trabajé tan duro para protegerlo y cuidarlo. Y ahora, por tus prejuicios sin fundamento, lo enfermaste. Dime, ¿haces esto por mí o solo para provocarme? Probablemente nunca había recibido un reproche tan severo de su hermano. Lucas se quedó desconcertado. No, bro, ¿hablas en serio? Pero él, fuera. No quiero verte hasta que aprendas modales. Lucas me lanzó una mirada de odio antes de salir dando un portazo. Eric me abrazó con fuerza, repitiendo una y otra vez, lo siento. ¿Perdón por qué, Eric? ¿Por qué tu hermano me odia, a mí, un parásito? ¿Por haber terminado tú mismo con mi vida una vez? ¿O por qué, al final, terminaremos siendo extraños, como en el libro? Eric, ¿tú también querrás matarme? De pronto lo agarré del cuello de la camisa con desesperación, aferrándome a la última esperanza mientras lo cuestionaba, pero mis manos temblaban incontrolablemente. Eric se detuvo, luego apoyó con ternura su frente contra la mía. No. Esta vez estoy aquí para amarte. 21. Después de aquel día, Eric empezó a comportarse de forma extraña. Seguía tratándome bien, pero parecía que ya no me veía como a un amante. Me llevó a hacer prácticas en su empresa y comenzó a enseñarme desde cero. Pero yo era torpe y solo podía ocuparme de tareas menores como servir té o cargar agua. Mi supervisor se frustraba conmigo, aunque no se atrevía a quejarse a Eric. Por suerte, aún me quedaba algo de conciencia. Así que se lo confesé yo mismo, no dejes que sea una carga. Tu empresa necesita trabajo intelectual. Yo no puedo hacer eso. Eric se enfadó y me reprendió con dureza, ¿cómo sabes que no puedes aprender si ni siquiera lo intentas? León, ¿vas a rendirte tan fácil? ¿No quieres desarrollar tus habilidades y vengarte tú mismo de esas personas? Enseñar a pescar es mejor que dar el pescado. No puedo protegerte siempre. Si llego a fallar, ¿sabes lo peligroso que será para ti? Apreciaba su bondad, pero lo cierto es que apenas había conseguido un diploma mediocre de secundaria este año. No podía con trabajos a nivel de genios. ¿Secundaria? Espera, ¿cuántos años tienes? 21, ¿entonces por qué? A nadie le importaba si iba o no a la escuela. Empecé la primaria 3 años tarde. Y soy un omega defectuoso, no uno adecuado. Nadie espera mucho de los niños con sangre impura, así que no tenía buenas escuelas a las que ir. Además, como vivo y trabajo aquí, tengo que hacer tareas domésticas para pagar mi estancia. Y así es como es. Me froté los dedos nerviosamente y le sonreí a Eric con incomodidad. No es que no quiera triunfar o aspirar a más. Pero en mis 21 años, tener comida suficiente, ropa abrigada y no estar herido ya ha sido un lujo. Cuando tienes que luchar solo para sobrevivir, ¿cómo puedes soñar? 22. Eric frunció el ceño, claramente sorprendido.
¿Y tu madre biológica? ¿Simplemente te dejó en casa y se fue? No, mi mamá me quería mucho. Fruncí los labios. Sentía la boca y el corazón secos. Debió quererme mucho, porque sufrió tanto para darme a luz. Pero yo la defraudé. Hemorragió gravemente al darme a luz y murió. Eric cerró los ojos como si cargara un peso indescriptible. Solo dijo, con voz leve, lo entiendo. Puedes irte ahora. Yo sabía que se sentía culpable, así que sonreí para consolarlo. Está bien. Todo eso ya es pasado, ¿verdad? Mírame. Estoy bien. Hasta he subido unos kilos. Eric me miró impotente. Olvídalo. Ven aquí. Déjame abrazarte. Aunque dijo ven, fue él quien dio el paso hacia adelante. León, voy a criarte desde cero. ¿Qué te parece? 23, y realmente empezó a criarme desde cero. Estuve a punto de llorar, pero no me salieron lágrimas mientras lidiaba con exámenes de primero de primaria, sin saber ni siquiera por dónde empezar a quejarme. Por suerte, las pruebas de primaria iban rápido y tras unas horas, pasé sin problemas a secundaria. Justo cuando estudiaba con ahínco, empezaron a urdirse pequeñas intrigas al otro lado, mensajes amenazantes o intentos de ponerle nuevos omegas a Eric. Nada de eso era demasiado grave. Pero lo peor fue que incluso consiguieron involucrar al poderoso padre alfa de Eric. Aquel día, Eric me encerró en la casa y se enfrentó solo a ese alfa autoritario. Eric, estoy muy decepcionado. Creía que era racional, calmado, incluso el sucesor perfecto. ¿Pero qué estás haciendo ahora? Sacrificar beneficios para atacar una empresa que podría traerte ganancias. Todo por un omega y creando conflictos con tu propio hermano. Lo siento, padre, pero le debo demasiado. Tengo que compensarle. ¿Le debes? Él se metió sin vergüenza en tu cama soñando con subir alto. Te engañó para que apostaras temerariamente la empresa. ¿Por qué debe volcarte sus problemas a ti? Eric, eres el hijo favorecido con perspectivas ilimitadas. ¿Cómo puedes dejar que semejante basura bloquee tu camino? La voz del alfa mayor estaba llena de ira y frustración. Pero el alfa joven permanecía imperturbable. Padre, baje la voz. No deje que me oiga y vuelva a pensar en morir. Siempre es tan difícil calmarlo. Y no puede llamarlo basura. Solo tiene 21 años. Aún está en la edad de potencial sin límites y futuros brillantes. Estás loco. El hijo del que más orgulloso estaba, perdido por culpa de un omega ridículo. 24. Eric guardó silencio un rato, luego bajó la voz para decir algo que yo no pude oír, aún con la oreja pegada a la puerta. Pasado un tiempo, la voz del alfa mayor desapareció. De repente, la puerta se abrió de golpe. Me tomó desprevenido y tropecé, cayendo en brazos de Eric. Corriendo a arrojarte a mi abrazo, dijo con una leve sonrisa. Claramente era una broma afectuosa, no el desdén descrito en el libro. Me enderecé torpemente y me rasqué la cabeza. ¿De qué hablaste con el tío? De nada. Eric me dio una palmada distraída en la cabeza, sin ganas de decir más. Pero mi curiosidad solo creció, aunque no quería presionarlo. 25. Últimamente, la suerte parecía estar de mi lado. Como si el cielo fuera amable, justo cuando empezaba a cabecear alguien me ofreció una almohada. Estaba sentado frente al padre de Eric, secándome nerviosamente el sudor de las palmas. Nunca pensé que un día me sentaría junto a un niño ilegítimo y desprestigiado, un omega defectuoso, en la misma mesa. Me puse inquieto y nervioso en mi asiento. ¿Debería arrodillarme entonces? El alfa permaneció tranquilo, pero me dedicó una breve mueca de desprecio mientras sorbía su té. Yo reí con torpeza. Es broma. Sé que usted es un padre de exterior frío pero de corazón cálido y gran sabiduría. No haría eso, ¿verdad? El alfa mayor me ignoró y siguió bebiendo su té con calma. Yo me sentía inquieto y no pude evitar ponerme de pie. Si ya terminó, volveré. No he terminado mi examen. Finalmente, el alfa habló. ¿No quieres saber qué promesa me hizo Eric por ti? No, no quiero. Me iré ahora. Creyendo ser educado, lo saludé, pero en el momento siguiente varios hombres corpulentos me obligaron a sentarme de nuevo.
El alfa golpeó su taza con fuerza y resopló con un tono mezclado de desprecio, frialdad e ira. ¿Ni siquiera sientes un poco de gratitud por lo que ha hecho por ti? Por supuesto que estaba agradecido. Pero Eric me había enseñado a decir no, con valentía si alguien intentaba tentarme con información desconocida, porque eso haría que revelaran más. Incluso te dio una promesa militar. Y tú actúas como si no te importara. Una promesa militar por mi hijo extraordinario. Apostó todas sus acciones por ti. Si no logra hacerse con la empresa, renunciará voluntariamente. La voz del alfa se volvió inestable, las palabras chorreaban incredulidad. Yo permanecí en silencio mientras su mirada se helaba. Si mi hijo de verdad fracasa por tu culpa, Leon, sabes que no lo toleraré. Padre, ¿qué está diciendo? En ese momento, Eric apareció de la nada, colocándose a mi lado. El alfa joven discutía tercamente con el mayor, desaprobándolo. Finalmente me miró con preocupación, temiendo quizá que yo tuviera pensamientos suicidas otra vez. Pero Eric, ¿sabes? Una vez que una persona prueba aunque sea un poco de felicidad, ya no elige la muerte tan a la ligera. Me puse de pie hombro con Eric. No dejaré que fracase. Aunque me cueste la vida, lo haré ganar. El alfa mayor claramente pensó que solo hablaba y desvió la cabeza con desdén. Eric me tomó la mano con firmeza en ese instante. Yo no solo iba a sobrevivir. Iba a vivir bien. 26. Al empezar a estudiar materias de secundaria, por fin sentí la presión. Todos los días mascaba el bolígrafo con ansiedad o me tiraba del pelo con frustración. Eric notó mi estrés y me preparaba leche y comida deliciosa cada día. Por la noche, descargaba mi frustración sobre él, presionándolo con enojo: deja de darme tanta comida o te voy a aplastar. Eric yacía en la cama, con las manos tras la cabeza, sonriendo con tranquilidad, sin sentir la menor amenaza. Ponerte un poco gordito es bueno. Te ves más saludable. Solo tus enemigos te querrían débil y frágil. Y yo, alzó una mano y me pinchó la barriga. Yo solo quiero criarte hasta que seas un cerdito. Fingí estar molesto y le di un puñetazo en el estómago. ¿A quién llamas cerdo? Nos abrazamos y forcejeamos. Pero fui el primero en perder y liberar feromonas. Eric aspiró suavemente. Leon, tus feromonas son mucho más fuertes ahora. ¿Ves? Te he cuidado bien. Nadie se atreverá a decir que eres un omega defectuoso. Nuestro león es, claramente, el más dulce y fragante de los omegas. ¡Guau! Lo que sea. Yo soy el omega más fuerte e inteligente. No me importa lo de dulce. Fingí regañarlo, pero ya estaba sonriendo de oreja a oreja. Erika sintió feliz: todo en nuestro león es lo mejor. Yo le devolví la sonrisa, pero de repente sentí que las lágrimas me ardían en los ojos. Me incliné, apoyándome en su pecho, luchando por contenerlas. Eric, ¿por qué eres tan bueno conmigo? ¿Por qué eres león? No, el ambiente se volvió demasiado emotivo. Estaba a punto de llorar, así que intenté hacer una broma para suavizarlo. No, no te creo. Debes querer algo de mí. Dímelo, para que lo piense. Eric se rió. Las vibraciones de su pecho resonaban en mí. En ese momento sentí que nuestra sangre y nuestra carne se fundían en una sola. 27, ¿qué quiero? Déjame pensar. Quiero darte poder, darte dinero, y aún así que elijas amarme cuando lo tengas todo. Claramente le pregunté qué deseaba, pero cada palabra suya era sobre darme a mí. Eso rompió por completo mi defensa contra las lágrimas. Cuando me golpearon, no lloré. Cuando supe que mi vida era miserable, no lloré. Cuando llegué a un callejón sin salida y decidí morir, no lloré. Pero ahora, frente a una felicidad tangible, lloré sin control. Eric me acariciaba la cabeza una y otra vez con paciencia, calmándome. Cuando por fin me quedé sin lágrimas, exhausto, él bromeó con una sonrisa: León, qué ansioso estás por mí. Me empapaste con tu baba. Me limpié las lágrimas y mordí su pecho musculoso. Sí, estoy ansioso. Quiero comerme un Eric braseado. Eric sonrió con picardía y murmuró ambiguamente: ¿quién va a ser braseado? Eso aún no está claro. ¡Qué viejo zorro tan astuto! 28. Aunque me provocaba con palabras, Eric no me trataba mal.
Al fin y al cabo, yo seguía siendo un estudiante con estudios pesados. Eric movió algunos hilos, y este año volvería a presentar el examen de ingreso a la universidad. Esta vez entré al aula de examen con confianza, ya no aturdido ni confundido. Al salir, los padres esperaban afuera, aguardando el futuro de sus hijos criados con amor. Yo salté hacia afuera y toqué el hombro de un hombre alto y joven. Señor, ¿a quién espera? Estoy esperando a mi amante. Oh, ¿cómo se llama su amante? Tal vez lo conozca. Mi amante se llama León. Me tapé la boca dramáticamente, pero mis ojos sonrieron. ¡Qué coincidencia! Yo soy León. Eric me miró con indulgencia, dejándome hacer tonterías, y siguió el juego. ¿De verdad? Entonces sé mi amante. Me lancé a sus brazos, riendo a carcajadas. Está bien, entonces seamos amantes. 29. El día que fui admitido en una universidad de primera, muchos fueron encarcelados por delitos comerciales y criminales, incluido Jim. Pedí visitarlo, no para presumir, sino para despedirme de mi pasado de una vez por todas. Jim me fulminó con la mirada a través del vidrio. León, solo trepaste a la espalda de Eric, ¿verdad? Ya verás. Cuando salga, haré que pagues. Se agitaba cada vez más, como si quisiera romper el vidrio y atacarme. Yo me senté con calma, observando su histeria con frialdad. Yo también estoy esperando, Jim. Esperando que salgas para enviarte de vuelta yo mismo. Lo miré sin pestañear, encarando mi pasado sombrío. Jim, como quieras. Viviré sin reservas y sin miedo. Lo que desees, lo cumpliré. Aunque me cueste la vida, no volveré a retroceder. Jim me miró incrédulo, luego retrocedió tambaleante. No, tú no eres León. No eres ese perdedor. ¿Quién eres? ¿Dónde está León? Ignoré su locura, me levanté y, a través del vidrio, articulé con los labios, aquel León está muerto. Muerto en cada momento de desesperación, renacido en cada chispa de esperanza, roto y reparado una y otra vez. Ahora soy León, tengo 21 años, con infinitas perspectivas y un futuro brillante. 30. Al salir de la sala de visitas, Eric me esperaba junto al coche. Al verme, no hizo preguntas. Solo sonrió y dijo, ¿tienes hambre? ¿Quieres comer? Sí. Comamos, amémonos, vivamos con valentía. Mientras no nos rindamos, la vida aún guarda esperanzas sin terminar. Epílogo. Eric. Soy Eric, un personaje consciente de sí mismo pero atado a la trama. Mi misión es interpretar bien mi papel y llevar la historia hasta el final. Pero últimamente hay un pequeño mundo problemático. Es el primer mundo que me toca con una trama romántica. Tal vez por inexperiencia, este mundo se ha reiniciado más de una docena de veces. Cada vez que el villano estaba a punto de desaparecer, el mundo colapsaba y volvía a empezar. Pero esta vez ocurrió algo distinto, el villano revoltoso no siguió el guión. En lugar de eso, se paró frente a la ventana. Pero los villanos no pueden morir demasiado pronto. Lo salvé con cuidado, evitando romper la trama dejándole morir. Al mismo tiempo, lo advertí en secreto, con la esperanza de que no continuara con la historia. Es una contradicción, ¿no? Se supone que debería tomar medidas para que la trama siguiera con normalidad. Pero cada vez que lo veo sonreír, no puedo evitar pensar, ojalá pudiera sonreír así para siempre. Esto es malo. Me estoy hundiendo cada vez más en la sensación de romper las reglas al estar a su lado. A su lado ya no soy un NPC masculino ni un mantenedor de la trama. Soy solo Eric. Cuando me di cuenta de que podía haberme enamorado de él, tuve miedo por primera vez, porque yo mismo lo había sentenciado a muerte tantas veces. Cuanto más lo quiero, más miedo tengo. Lo que le debo parece imposible de pagar, pero la buena noticia es que, con su conducta inusual, la trama se ha desviado cada vez más y el mundo no se ha reiniciado. De repente, una chispa de esperanza prendió en mi corazón. Tal vez esta vez no tenga que matarlo. Tal vez esta vez pueda amarlo. Tal vez esta vez podamos ser verdaderos amantes. Epílogo. Perspectiva de Dios. Eric cayó de cabeza en el amor la primera vez que se topó con una trama romántica. Por desgracia, él y León solo tuvieron un breve instante para amarse, atados cada uno a su papel.
Solo podía contemplar cómo su propia frialdad y el daño de los demás empujaban a su amante cada vez más lejos de él. ¿Por qué el mundo colapsa y se reinicia cada vez que Leon es arrojado al mar? No es que la trama se rompa, es que Eric se rompe. Cada reinicio borra de su memoria todo rastro de amor. Y aún así, obstinadamente, vuelve a enamorarse de Leon una y otra vez. El guión se reinició tantas veces que, al final, apareció una grieta. Leon, la fuente de todos los problemas, despertó. A partir de entonces, su destino predeterminado quedó completamente hecho añicos. La historia de Leon y Eric empezaba a reescribirse.